Es una de las pocas personas que conozco que no tiene elección. Es simplemente un artista. Otros pueden decidir. Creo que Tim Burton no. Nació para ser artista. Hace cosas buenas, cosas menos buenas, cosas brillantes, cosas menos brillantes, cosas de todo tipo. Surgen todas de una fuente artística y creativa que lleva dentro. Es simplemente su forma de ser. Cuando me preguntan, y me lo preguntan muy a menudo, ¿qué se siente al trabajar con Tim Burton? Digo, haría cualquier cosa por él. No soy de las que utilizan lenguaje soez, pero lo describo así. Si Tim Burton me pidiese que hiciera el pino y lanzase llamas por el culo, es lo que haría. Encontraría el modo, porque él lo quiere así, y seguro que se justifica, porque es un pensador muy creativo. Su mente crea maravillosas escenas cinematográficas y solo tratas de adaptarte a ellas. El espíritu generoso que surge de él y su disposición a colaborar con los actores le hace parecer una figura paterna para todos, para el equipo técnico y todo el elenco, porque siempre está ahí, para todos. El director Tim Burton nació en 1958 en Burbank, California. Allí alimentó su ávida imaginación viendo películas clásicas de terror y dibujando animaciones. Su talento fue reconocido formalmente cuando, estando en 9º curso, ganó un premio por un póster dirigido a fomentar el uso de las papeleras que diseñó para el servicio de limpieza local y decoró los camiones de la basura de Burbank durante todo un año. Burbank me parecía un sitio muy curioso porque era muy, en fin, muy de clase media. Pero está en mitad de Hollywood, por así decirlo. Están la Universal, Warner Brothers, Disney, todos están en la zona. Aún así, sentía que Burbank podía ser cualquier población del Medio Oeste o algo así. Mucha gente que vivía allí no tenía nada que ver con la industria cinematográfica. Mis padres no trabajaban para el cine. La industria estaba allí, pero muy al margen. Así que yo cogía a menudo el autobús a Hollywood Boulevard y paseaba por las calles de Hollywood. Iba al taller de magia o a las tiendas de pósters y libros de por allí. Era genial. Para mí, Burbank era una especie de lienzo en blanco, un sitio genial para pensar y para inventar cosas. Ideaba películas y dibujaba desde que era pequeño. Creo que estar en ese ambiente inspiró en mí una intensa vida interior y más inventiva. Siempre he apreciado aquella época y disfrutado de ella. Burton asistió al Instituto de las Artes de California con una beca de Disney y poco después entró en los estudios Walt Disney como animador. Durante esos primeros años en Disney, Burton concibió la idea de Pesadilla antes de Navidad. Pero el estudio archivó el proyecto durante 10 años, hasta después del éxito de Batman. Burton adquirió experiencia en Disney, trabajando en proyectos como Todd y Toby y Tarón y el Caldero Mágico. Y debutó como director con el corto de animación Vincent, un homenaje a uno de los héroes de infancia de Burton. El siguiente proyecto de Burton para Disney fue Frankenweenie, su primera incursión en películas de acción real. Empecé a hacer películas cuando era muy joven porque me encantaban.
Como muchos críos, cogía una cámara de Super 8 y hacía películas de monstruos. Después, en el colegio, si nos pedían un trabajo muy largo, como el comentario de un libro o una redacción de 20 páginas, descubrí que era mejor hacer una pequeña película. Recuerdo que hice un corto sobre Houdini, rodado en blanco y negro y que duraba 3 minutos. Saqué un sobresaliente y no tuve que escribir 20 páginas. Creo que ni siquiera llegué a leer el libro. Así que me pareció una forma fácil de sacar buenas notas sin esforzarme mucho y divirtiéndome al hacerlo. Aquello hizo que me aficionase al tema. En realidad, siempre he estado... por no haber tenido que tomar esa especie de decisión de voy a ser cineasta, porque me llegó por pura suerte. Creo que las cosas que en la vida te llegan por sorpresa te resultan mucho más agradables. Siempre me he sentido privilegiado porque, aunque sabía que quería ser creativo y hacer cosas, podía manifestarlo de formas diferentes. Podía dibujar, hacer películas, cualquier cosa, en cierto modo, siempre que satisficiera ese impulso creativo. Así que cuando me metí en la animación y tuve la oportunidad de hacer películas, me pareció algo mágico. Como ya te he dicho, creo que era mucho más mágico que si hubiera pensado, voy a ser cineasta. En 1985, Barton dirigió su primer largometraje, Pee-wee's Big Adventure, llevando a la acción real al personaje de los dibujos de Paul Rubens, Pee Wee Herman. La película resultó un éxito y Barton fue aclamado por la crítica por su original visión del mundo conmovedor y surrealista en el que vivía Pee-wee. Tener la oportunidad de sentarme durante un par de años a dibujar fue fabuloso. Pero acabó siendo una especie de vacío. Me sentía como en ese programa El prisionero. Tenía todo lo que deseaba en una especie de maravillosa zona comunitaria donde te sentabas y aún así era como trabajar en balde, por así decirlo. Incluso Vincent y Frankie Winnie, de las que yo estaba muy orgulloso, no llegaron a estrenarse en esa época. Sentía que había una dinámica extraña entre Disney y yo. Me dejaban hacer un montón de cosas, pero ninguna veía la luz del día. Entonces apareció Scarboni Lee de Warner Brothers, que había visto a Frankie Winnie y dijo, caray, esto es genial. Después la vio más gente de Warner Brothers y se la enseñaron a los productores de Pee-wee Big Adventure y Paul Rubens, Pee-wee. Él también la vio. Y bueno, me ofrecieron hacer Pee-wee's Big Adventure, lo cual de nuevo fue cosa del destino, porque, como ya he dicho, recuerdo bien que tenía más dificultades para encontrar un puesto de camarero en un restaurante que para encontrar ese trabajo. Pee-wee's Big Adventure fue el trabajo que con más facilidad he conseguido en la vida. Estaba sorprendido y admirado con esa situación, así que obviamente dejé Disney para hacer esa película con Warner Brothers. Recuerdo una conversación que tuve con Tim al principio, en la que me expuso su idea de intentar que Pee Wee Herman pareciese pequeño y que los demás personajes pareciesen más grandes. Quería jugar con las proporciones en la película y creo que hay muchos ejemplos de eso, tal y como hizo el rodaje. Aportó mucho a la película. Visualmente, esa película para mí es verdaderamente preciosa. No se me ocurre nadie que hubiera podido hacer un trabajo ni medio parecido. Siempre lo enfoqué desde el punto de vista del personaje tratando de reforzarle. Pensaba, bueno, es una película. ¿Qué clase de mundo, dado nuestro presupuesto, podemos crear para que parezca que es su sitio? Así que probamos todo tipo de trucos visuales. Era como juntar un montón de pequeñas películas.
Por otra parte, parecía también una película de animación, porque el guión era muy sólido, un guión maravilloso. Paul, Phil Hartman, Michael Orville, que lo habían escrito, y yo, nos reuníamos y hablábamos de la historia. Era casi como hacer una película de animación. Lo que recuerdo por encima de todo es una de las primeras cosas que pedí cuando Tim empezó con el proyecto. Yo quería asegurarme de que no tendría que tocar serpientes. Me encanta esa parte de la película, pero odio las serpientes. No quería estar cerca de serpientes de verdad, y me aseguraron una y otra vez, tanto él como otra gente, no hay problema. La mañana en que rodamos el incendio de animales, Tim se presentó muy serio en mi roulotte. En cuanto le vi la cara, supe de qué iba a ir la conversación. Me dijo: no hay forma de rodar la escena con serpientes falsas. Vas a tener que cogerlas con las dos manos. Me llevé un buen disgusto, pero se trataba de Tim y yo confiaba en que todo saldría bien. Cuando salí con serpientes en las dos manos, no tuve que actuar. Estaba aterrorizado. Son, you all right? Can you hear me? Can you hear me? There's still a few more fish inside. This boy is a hero. This boy is under arrest. Después de Pee-wee's Big Adventure, me ofrecieron muchos guiones de películas que me parecían muy típicas de Hollywood. Se leen muchos guiones, pero yo, incluso ahora, no sé lo que es en realidad un buen guión. Me refiero a que solo sabes si algo te apasiona o no. Y así es como respondo yo ante eso. Así que me leí un montón de guiones. El caballo parlante, todos me parecían igual. En realidad, no trabajaba mucho tiempo en las películas que me ofrecían porque las estrenaban antes. En realidad, me las ofrecían a mí, pero las hacían otros. Y estaban ya en los cines mientras yo pensaba cómo sacarlas adelante. Maybe we should knock first. En 1988, Barton estrenó Beetlejuice, protagonizada por Michael Keaton, Geena Davis, Alec Baldwin y Winona Ryder. Era una comedia sobrenatural sobre una familia de Nueva Inglaterra perseguida obstinadamente por un fantasma amoral. Babs. Boy, do you know how to pick up. Let me ask you something. Is this relationship really solid? Do I have a shot at her at all? Excuse me. Sure. Am I overstepped my bounds? Just tell me. Come on. You know what's really beautiful about this? You two kids picked me. You didn't have to, but you picked me. It makes me want to kiss you guys. Come on. Come on. Give me one. I remember seeing Beetlejuice. No había visto Beetlejuice ni conocía a Tim. I saw it with one of my daughters. Y la vi con una de mis hijas, mi hija Susie. We left the theater. Salimos del cine y nos dirigimos al coche. Recuerdo que me senté en el parachoques y dije: ¿qué clase de tipo hace una película así? Me encantaría trabajar con él. Yo no le conocía, pero había mucha originalidad en esa película, mucha audacia en esa película y una forma extraordinaria de contar esa historia. Los aspectos visuales, las interpretaciones, todo lo relacionado con ella me intrigaba. Cuando recibí el guión de Beetlejuice, fue impresionante porque era todo lo contrario de lo que habían dado hasta entonces. La mayoría de los guiones van de A a B y a C, formando un bonito conjunto. Entonces me llega un guión sin sentido, sin argumento real. Parecía la antítesis de todo lo que estaba leyendo. Así que me intrigó. Y pensé, no puedo creer que ningún estudio quiera hacer esta película, porque va contra todo lo que me están, ya sabes, presentando. Lo bueno de esa película era que era tan rara que no pude tomar muchas notas porque no sabía qué decir de ella. Beetlejuice. Beetlejuice.
Beetlejuice. It's showtime. Empecé a andar por mi casa pensando, ¿qué idea tengo? ¿Qué puedo hacer? Encontré una forma de andar y encontré un tipo de voz con el tiempo. Todo eso solo en mi casa, gracias a Dios. Se quedaba en su casa, delante del espejo, inventando voces y demás. Fue un proceso muy creativo. Y yo podía ver a alguien en pleno trabajo. Resulta muy divertido sacar algo de donde en realidad no hay nada. Welcome to Winter River, Museum of Natural Green, a monument to the bold businessman. Come on a little closer. Step right up, test your strength. A mí se me ocurrió decir, esto es lo que voy a hacer. Creo que en 15 minutos sabrán si funciona. Supongo que me despedirán si no funciona. Pero es lo que hay. No pienso hacer otra cosa. Empezamos a rodar y tal que así. Los técnicos empezaron a decir chus, chus, chus. Y vi que sí funcionaba. Valía. Valía. You bunch of losers! You're working with a professional here! Nice fucking model! Bueno, cuando dije que quería efectos cutres, era porque tampoco teníamos mucho presupuesto, con lo cual iban a serlo de todos modos. Así que decidimos buscar cierto ambiente, algo como de galería de fantasmas o así. Comparándolo técnicamente con las películas de estudio que se hacen ahora, era burda. Y por eso resultó tan divertido hacerla. Eso forma parte de su encanto. Pardon me. Did you do that? Very nice work. Let me ask you something. How do you get them down so small? Hey, there goes Elvis! You okay? Well, looks like I'm next. Good thing, too. I gotta do a photo shoot for GQ in about an hour and a half. Yeah, they've been after me for months. Doing some kind of underwear deal. I don't know what... Whoa, hey, what are you doing? Hey, stop it! Hey, you're messing up here! Come on! Whoa! Whoa! Stop it! Whoa! Can somebody tell me what kind of a world we live in where a man dressed up as a bat gets all of my press? This town needs an enema. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. En 1989 Burton dirigió Batman, contando de nuevo con Michael Keaton y protagonizada también por Jack Nicholson y Kim Basinger. La visión de Burton trasladaba al público a un paisaje que mezclaba el descarnado realismo urbano con el apocalipsis fantástico. Me ofrecieron Batman después de Pee-wee's, pero no le dieron luz verde hasta el fin de semana posterior al estreno de Beetlejuice. Aquello fue como otra lección. Captas fragmentos de realidad de la industria cinematográfica. Es decir, sí, quieren que hagas algo. Les parece buena idea y creen que tienes talento. Pero aunque quieran que lo hagas, aunque piensen que vales y tengas confianza en ti, la realidad es que no te dan luz verde condicionada a determinado éxito. Y puedes tener más problemas. Quizás se lo replanteen si no lo consigues. Cuando me lo ofrecieron al principio dije, sí, genial. Bueno, yo no era muy aficionado a los cómics, pero sí a Batman, ¿sabes? De todos los cómics pensé, bueno, este es el que más me atrae. Me parecía que el perfil psicológico de sus personajes y sus características tenían más profundidad que los de otros personajes de cómic. Una de las primeras notas del estudio fue, es demasiado oscuro.
Yo les dije, bueno, para empezar yo no veo las cosas tan oscuras. Para mí las cosas son como la propia vida. Tienen luz y oscuridad. Si solo hay oscuridad no sirve, si solo hay luz no sirve. Cuando hay oscuridad o cuando tienes un poco de luz rodeada de oscuridad, esa luz me resulta mucho más brillante. No sé, me produce una sensación diferente. Este era el primer cómic que parecía utilizar tonos oscuros. Puede que eso fuera parte de lo que daba a los cómics de Batman más solidez, más profundidad psicológica, más misterio, y me resultaba intrigante. Lo vi siempre como una forma de presentar este material, respetando su tono original, aunque no fuese del todo igual. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Batman fue increíblemente difícil y la gente no se daba cuenta. Con el primer Batman, al verlo, podías decir que tenía sus defectos. No era perfecta, pero a mí me encantó esa película. Me encantó porque yo sabía lo difícil que era llevarla a cabo. Me encantó porque no fue como todos esperaban que fuera, ni siquiera la hicimos como yo pensé que iba a ser. Pudo haber fracasado, pudo haber sido un gran fracaso, pero no lo fue. Y no solo económicamente, no fracasó. Esa fue, diría yo, la primera película de gran calibre que he hecho. Fue, por tanto, la primera experiencia que tuve con lo de aguantar presiones y demás. Te lleva a otro nivel. De repente estás bajo los focos, todos se vuelven hacia ti y algo empieza a ocurrir. Cuando te das cuenta piensas, caray, qué sorpresa, es genial, es un éxito. Eso crea expectativas. Cuanto más importante sea la película, más expectativas crea. Es algo que, en fin, resulta inevitable. Así que me vi tratando con gente, con productores y situaciones que no había conocido a otro nivel. Creo que aquello me intimó un poco. Además se lanzó a bombo y platillo. Publicaron un artículo en el Wall Street Journal donde se decía que, para los fans, Michael Keaton no era buena elección y que, Dios mío, íbamos a destrozar Batman incluso antes de empezar. En 1992, Barton volvió a explorar los oscuros bajos fondos de Gotham en Batman Vuelve. Protagonizada por Michael Keaton, Michelle Pfeiffer y Danny DeVito. Sería la última conexión de Barton con el personaje de Batman, aunque se estrenarán posteriormente dos nuevas entregas. El primer Batman y el segundo Batman fueron dos experiencias diferentes. La primera se rodó en Londres y la segunda en Los Ángeles. Así que la cosa cambió. En definitiva, si comparo ambas, probablemente hay aspectos que me gustaron más en la segunda que en la primera. Quizá la primera es más... Bueno, es como el tema de los hijos. No pones a uno por delante del otro. Creo que ambas tienen sus puntos fuertes y débiles. Me cuesta mucho decidir cuál es mejor. Era muy interesante. Recuerdo que era cuestión de dinámica. Después del segundo Batman, me enfrenté a otras contradicciones. Hablaba con gente cada 6 minutos. Algunos me decían, esta película tiene mucha más luz que la primera. Otros decían, es increíble. Esta película es mucho más oscura. Me pareció una locura.
¿Cómo podía una persona decir apasionadamente que la película le parecía más clara y otra persona decir apasionadamente que le parecía más oscura? Era algo muy raro. Y me parecía fascinante porque, caray, ¿qué queda en claro de esto? ¿Cómo pueden variar tanto las percepciones? Es impresionante lo diferentes que somos las personas y es impresionante cómo podemos procesar a las cosas de formas tan distintas. Entonces, ocurrió algo que, después de todo, me hizo darme cuenta de que no debía hacer una tercera entrega. Se produjo una especie de reacción negativa. Recuerdo que a muchas empresas de comida rápida les desagradaba la oscuridad de la película. También desagradaba a algunos niños y demás. ¿Qué era aquello negro que salía de la boca del pingüino? No combinaba bien con los Happy Meals y bla, 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 bla. Así que, en definitiva, parecía que la película era más oscura y que seguíamos un camino nefasto. En un momento dado pensé en hacer la tercera hasta que me percaté, después de hablar con Warner Brothers, de que no querían que la hiciese yo. En la reunión dije: un momento, estamos hablando de esta película, pero básicamente no queréis dármela. No, 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 no. Seguro que no quieres volver a hacer este tipo de película, ¿verdad, Tim? No querrás hacer una película que es así o asá. Mejor que no. Más o menos me convencieron de que no la hiciera. Así que pensé que quizá era mejor olvidarlo. Barton habla maravillas de todos los extraordinarios actores que participaron en los dos primeros Batman. Pero aprecia especialmente la voluntad de Michelle Pfeiffer de entregarse al máximo por la película. Para empezar, nunca he trabajado con ningún actor o ninguna actriz que se meta un pájaro vivo en la boca. Resultó muy repentino y extraño en la película. La gente cree que se trata de un efecto. No se dan cuenta de que no lo es. Pero qué sensación tan rara. Y lo hizo una actriz de su categoría. Quedé muy impresionado. Debieron darle un premio especial por eso, creo yo. Nice birdie. Nice kitty. Nice kitty. Nice kitty. I can see that I've disturbed you. How stupid of me. I'll just be going now. Don't go. En 1990, Barton dirigió y produjo Eduardo Manos Tijeras, dando lugar a otro mito original de los tiempos modernos. La película fue protagonizada por Johnny Depp, Winona Ryder, Diane West y Vincent Price en su último papel. Put those down. Don't come any closer. Just, please. Those are your hands. Those are your hands. Tenía algunos proyectos que llevaban tiempo dándome vueltas a la cabeza. Era una especie de dinámica. Y uno de esos proyectos me había acompañado desde que era niño, al menos desde que era adolescente. Era una sensación muy de adolescente. Representaba un sentimiento que había tenido probablemente desde, no sé, desde la adolescencia hasta casi la treintena, más o menos. Era una propiedad y un sentimiento que me había acompañado mucho tiempo. Fue uno de esos proyectos personales que tuve la suerte de poder hacerlos de forma muy personal. Me explico. Con este tipo de películas me he sentido siempre afortunado, ya que no me trazaron muchas directrices porque nadie sabía muy bien qué decir de ellas. Así que fue un caso más de suerte por mi parte. El guión de Eduardo Manos Tijeras parece un cuento de hadas.
Literalmente un cuento de hadas, de los de érase una vez un viejo que vivía en una colina y como se sentía solo construyó un niño y entonces le puso un corazón. Tú ya me entiendes, un cuento de hadas. Un cuento de hadas de Tim Burton, lo cual es impresionante. Muy personal. Podría haber interpretado él ese papel. Estaba deseando ver cómo cobraba vida y la reacción ante la película. A la gente le encantó. Yo siempre lloro al ver esa película. Creo que es una maravillosa obra maestra. Vincent aparecía en pantalla por última vez, aunque entonces no lo sabíamos. Pero le dio mucha fuerza a la película, pese a tratarse de un papel pequeño. Me transmitió mucha energía, mucho sentimiento. Creo que también a Johnny. Le dio cierto nivel a la película. Recuerdo que le veía en el plató y me producía mucha emoción ver a esa persona crecer en la pantalla y ayudarme psicológicamente a superar mi infancia cinematográfica. Se trataba de un personaje abstracto, atormentado, angustiado y que se sentía muy solo, muy dramático. Era una especie de psicólogo para mí. Interpretaba un papel muy sencillo y emotivo, pero se trataba de un importante proyecto personal. En fin, esos son los momentos para los que vive uno. May lump sugar be taken with the fingers? No. Is it good form to accept a second cup? Now, should the napkin be entirely unfolded, or should the center crease be allowed to remain? It is so easy to commit embarrassing blunders. But etiquette tells us just what is expected of us and guards us from all humiliation and discomfort. La escena de Eduardo Manos Tijeras, en la que Vincent Price le lee el libro de protocolo, es preciosa. Y la escena en la que muere Vincent Price, el personaje que interpreta, y se rompen las manos. Eduardo Manos Tijeras rompe las manos que le regala. Siempre me hace llorar. Early for Christmas, Edward, but I have a present for you. Aunque Ed Wood, estrenada en 1994, resultó un desastre de taquilla, cosechó las mejores críticas de la carrera de Burton. La película estaba protagonizada por Johnny Depp, Martin Landau y Sarah Jessica Parker. Greetings, my friend. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing you the full story of what happened. We are giving you all the evidence, based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer.
Can your heart stand the shocking facts of the true story of Edward D. Wood Jr.? Tenía muchas ganas de hacer esa película. Tenía el corazón puesto en ella y se volcó en el proyecto. Quería que fuese una película independiente más que de Hollywood. Creo que se sentía muy identificado con Ed Wood porque era muy positivo y tenía mucho espíritu. Yo le veía muy reflejado en ese personaje. Too constrictive. I can't even fold my arms. Gee, Mr. Lugosi, I've never had any complaints. This is the most uncomfortable coffin I've ever been in. Your selection is quite shoddy. You're wasting my time. Mr. Lugosi? I told you I don't want any of your goddamn coffins. No, I don't work here. Well, who are you? What do you want? I don't want anything. I'm a really big fan. I've seen all your movies. Mr. Lugosi, why are you buying a car? I'm planning on dying soon. No. Yes, I'm embarking on another bus and truck tour of Dracula. 12 cities in 10 days, if that's conceivable. Tuvimos una reunión y habló mucho de Ed Wood. Se refería a Ed Wood con cariño, con respeto y admiración. Tenía mucho cuidado con las descripciones para no burlarse ni ser satírico con los personajes, sino tratarlos con respeto. Sweetie, you won't believe it. I've got incredible news. You got the job. No, I didn't get the job, but something better happened. Better than not getting the job. Yes. I met a movie star. Somebody really big. Who? Robert Taylor? No, a horror movie star. Boris Karloff? Close. The other one. You met Basil Rathbone. Oh, to heck with you. I met Bela Lugosi. Well, I thought he was dead. No, he's very much alive. Well, sort of. Al principio solo me interesaba producirla, pero empezó a interesarme. Empecé a identificarme de forma alarmante con el material por muchas razones. Una de ellas era que mucha gente que se ha criado con... Yo he visto muchas películas de Ed Wood que me sorprendieron. Ponía la tele y veía Plan 9 y pensaba, ¿qué película es esta? Era algo especial. Siempre me ha fascinado esa percepción y el difuso umbral entre lo que es talento y lo que no lo es. El caso es que al leer el libro y al leer el guión, quedé fascinado por su sentido del rechazo y su sentido del entusiasmo. Cuando haces una película, te entusiasmas y piensas, vamos a hacer una película. Eso es genial. Porque te encandila el plató, los escenarios, los actores, el vestuario, los focos. Ya sabes, genial. Haces la película. Y la realidad es que hay mucha diferencia entre lo que piensas tú y lo que piensan los demás. Me vi reflejado en eso. Me gusta mucho la sensación de familia rara que se crea. Me gustó sobre todo la relación entre él y Bela. Hay muchos aspectos con los que me identifico. Él sentía por Bela lo que yo sentía por Vincent en determinados momentos. Aunque no directamente, la carga temática y emocional era muy fuerte para mí. Beware. Beware. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys, puppet dog tails, and big fat snails. Beware. Take care. Beware. Wait! Pull the string! Pull the string! Cut!
Siempre me motiva el individuo especial. Y en esta película, él era un individuo especial. Había un motivo por el que a la gente le atraían sus películas. No es porque fuesen malas, hay muchas películas malas, sino que poseía una voz única. Y eso hacía que triunfase. Por eso creo que el público, aunque le hiciese reír, se sentía atraído. Me parece muy interesante y me divertí mucho. Lo pasé muy bien, sobre todo después de haber trabajado con tantos efectos especiales. Era una manera muy agradable de trabajar con los actores. Me gusta la mezcla de actores. Teníamos actores conocidos, gente que nunca había actuado, luchadores profesionales. Me gustó esa amalgama de gente en una película. Me dio mucha energía. Tim es un director especial porque Tim es una persona especial. Tim es un artista. Tiene una visión muy clara. Y no es solo la visión de cómo contar una historia, es el conjunto de lo que hace. Si te fijas en los dos primeros Batman, notas la claridad de ideas en las películas. Y no son películas bonitas. Cuando uno piensa en un cómic, se imagina algo diferente. Me encanta Martin porque una de las sensaciones que tuve con él fue: este tío lo ha vivido todo. Ha trabajado con Hitchcock, ha hecho grandes películas, ha hecho de todo. Trabajó con Hitchcock e hizo una aparición estelar en la isla de Gilligan con los Harlem Globetrotters. Así que tenía experiencia en altibajos y pensé que le iba el personaje de Bela. Sin tener que explicárselo, sabía, no a niveles tan desastrosos como Bela, lo que son los altibajos de su profesión. Pensé que, en el fondo de su corazón, los comprendía, los había vivido. Le dije, se trata de un húngaro de 74 años, adicto a la morfina y el alcohol, con un humor muy variable. Eso ya es bastante difícil. Pero además se trata de Bela Lugosi. Puede ser un completo desastre. Todos saben quién es Bela Lugosi. Era algo tácito. Yo sentía y sabía que lo haría bien, que lo bordaría. Vi 35 películas de Lugosi y algunas de las entrevistas que le hicieron. Compré cintas de húngaro porque no las sabía de su dialecto. Quería que el acento quedase perfecto. Total, que me metí en el personaje y empecé a convertirme en Lugosi. Cuando empezó a actuar así, supe que lo había conseguido. Era perfecto. Al cabo del tiempo no podía ni mirar a Martin. Tenía que verle como Bela constantemente porque así era mi relación con él. Recuerdo que llegó un día, al final del rodaje, y le dije: Martin, no puedo mirarte. No te acerques a mí. Porque ya me había acostumbrado a verle como Bela. Water or a blanket? Goulash. I don't know how to make goulash. Bella, what's in the needle? Morphine. Blue Demerol chaser. Eddie, I'm so broke. I don't know what I'm going to do. Don't worry, Bella. I won't let you down. Oh my goodness, you gave me the willies. You look like that Dracula guy. My name is Bela Lugosi. I wish to commit myself. For what reason? I have been a drug addict for 20 years. I need help. This is the President of the United States. I'm speaking to you in the hope that what happened earlier today in the Nevada desert was a cultural misunderstanding. There can be no doubt that we two peoples have a great deal to offer one another. You must be as excited as we to find intelligent life in the solar system. And let me make it clear, you have
nothing to fear from us. Our customs may be strange to you, but we mean no harm. En 1996, Barton estrenó Mars Attacks, con una élite de 20 actores de primera fila en una comedia de ciencia ficción que hizo que la gente, como dice Barton, pensara que él era en realidad el verdadero Ed Wood. La película se basaba en una colección de cromos que venían en los chicles del mismo nombre. Mars Attacks me resultó rara porque creo que estaba en una etapa de mi vida en la que veía la sociedad y la cultura como si yo fuera totalmente ajeno a ellas en ese momento. No sé bien por qué. Atravieso fases así. Pensaba que no entendía muy bien el mundo. Me presentaban una serie de cosas como temas políticos en los que la gente contaba cosas en televisión y yo entendía todo lo contrario de lo que decían. Y eso es lo que apliqué a Los Marcianos y al proyecto en general. Se trataba de una dinámica en la que las cosas no son lo que parecen, sino todo lo contrario. Las apariencias engañan. Fue genial, porque pude trabajar con gente importante. Los buenos actores quieren trabajar con alguien que utilice la cámara como él y cuente las historias que él cuenta. No habla demasiado. Dice lo que tiene que decir y cuando tiene que decirlo. Y elige el momento adecuado. Sabe cuándo necesitas una directriz. Crea un ambiente de inspiración. Whoa. May I ask you a question? Yes. Yes, of course you can, Natalie. Were you flirting with me on the show? Because if you were, I just want you to know that I liked it. You did? Really? Because, you know, I've watched you on TV quite a bit and, well, I've had something of a schoolboy crush on you for, oh, gosh, ages. A mí me resultó curioso. Me encanta ver cómo esos grandes actores cogen el material y lo interpretan. Fue muy divertido. Y me gustó, una vez más, la mezcla de gente. Me encantó conocer a Pierce y trabajar con él. Lo hizo genial. Jack estuvo fantástico, igual que Jim Brown. Era una extraña mezcolanza de gente, así que fue muy divertido. Excellent, sir. I have prepared the order. What's this? Oh, that's your executive order authorizing full use of our nuclear deterrent, sir. Are you out of your mind? I'm not going to start a war. We're already at war, sir. We have to nuke them. We have to nuke them now. General Decker, if you do not shut up, I am going to relieve you of your command. We have to strike now, sir. Annihilate, kill, kill, kill. Shut up! Shut up! Shut up! Jack es genial. Me pareció el presidente perfecto. Yo le votaría. También eran geniales sus entradas en el plató. Cuando llegaba al plató teníamos que poner el Hail to the Chief. Salía de su roulotte y la poníamos por megafonía y él se estremecía. A veces le gustaba tanto que teníamos que volverla a poner mientras se paseaba por el plató. Era genial. Es un placer trabajar con él. Con todos, en realidad. Como ya he dicho, fue una oportunidad de trabajar con mucha gente. Era una pequeña muestra de trabajo con cada uno. Fue algo estupendo. Good morning. It's nice to see you all again. I just have a few minutes for questions, so let's get started. The Martians have two sexes, like we do. Bueno, creo que mucha gente pensó que de verdad me había convertido en Ed Wood después de aquello. Se criticó bastante la película. Sin embargo, en Europa tuvo mucha mejor aceptación. Así que si alguna vez tengo problemas en este país, creo que me trasladaré a Francia.
En 1999, Barton decidió dar una nueva versión del clásico en el que el agente Ichabod Crane tiene que investigar una serie de asesinatos cometidos, presuntamente por un jinete sin cabeza en el remoto pueblo de Sleepy Hollow. Esta suntuosa producción fue protagonizada por Johnny Depp y Christina Ricci. Sleepy Hollow me llegó en un momento en el que llevaba casi un año trabajando en otro proyecto que no cuajó. Era la primera vez que me pasaba, así que me encontraba un tanto desolado. Seguía aún dolido y los productores de Sleepy Hollow me enviaron el guión. Me interesó al instante porque me recordaba el tipo de películas con las que me crié y que me encantaban. Las películas de monstruos. Me encantaban las películas de terror de Hammer y todo ese tipo de cosas. Me recordaba un poco a ellas. Aunque había trabajado anteriormente con ese tipo de imaginería, era la primera vez que pensaba, caray, es la primera vez que voy a entrar en el género puro. Me encanta la zona norte del estado de Nueva York y quería que tuviera ese ambiente. Pero claro, tuvimos que rodarla en Inglaterra. El rodaje de Sleepy Hollow fue muy complicado en cuanto a que gran parte de él se hizo en el plató y construimos decorados. No disponíamos de mucho espacio, así que tuvimos que trabajar con perspectiva forzada. Hubo que volver a configurar casi todas las tomas. Cuando tienes una toma con montones de paja y gente en perspectiva forzada, solo puede haber un ángulo. Y para la toma siguiente tienes que volver a configurarlo. Había que trabajar con caballos y jinetes sin cabeza. Utilizamos mucho humo, que a mí no me gusta, y niebla. Era un entorno atmosféricamente desagradable. Pero esas cosas suelen dar buenos resultados. Creo que todo eso le dio una buena textura visual a la película y pareció formar parte de la historia, parte de su energía. Seguimos el proceso de decolorar la película, saturarla hasta cierto punto. No lo hicimos del todo. Intentamos hallar el nivel adecuado para resaltar los negros, resaltar las sombras, pero que se mantuviera el color. Y con los platós hicimos lo mismo. Pintamos los decorados. Hicimos muchas pruebas para que la pintura de los decorados se ajustase al concepto fotográfico de lo que pretendíamos. Yo siempre utilizo los colores según el carácter de la película. La gente me pregunta a menudo, ¿cómo te has metido en esto? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me siento un poco tonto cuando respondo porque, lo digo en serio, no lo sé. Me explico. De verdad pienso que fue la suerte. Lo único que puedo decir es que tenía la convicción de que si quieres hacer algo, tienes que intentarlo. Da igual cómo. Como ya he dicho, dibujando o en lo que sea. Tener una idea o un impulso creativo es lo importante. La gente elucubra sobre su personalidad. Creo que a menudo, como sus películas son un tanto oscuras, suponen que es un hombre hosco e inaccesible. Y yo he descubierto que es todo lo contrario. Es alegre, dulce y tímido. Un hombre muy leal, una persona muy leal. Es joven e inocente. Y pese a ser un director de mucho prestigio, conserva la inocencia. En otoño de 2000, Barton empezó a trabajar con un remake de la película de 1968, El planeta de los simios. La nueva versión estaba protagonizada por Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Chris Christopherson, Michael Clark Duncan y Tim Roth. Es un visionario. Las cosas que le interesan de verdad.
Y cuando le gusta determinado material y empieza a verlo, sé que tiene que acabar viéndolo en la pantalla. Así que lucha por ello, trabaja por ello y lo saca adelante. Eso es fabuloso. Hollywood necesita, el mundo necesita más gente así. Es un artista que trabaja dentro de un sistema que trata de encasillar a la gente o relegarla a determinadas cosas. Y él se ha negado a permitir que le ocurra eso. Le admiro por ello. No sé cuándo un proyecto es interesante porque no distinguiría un buen guión, aunque lo tuviera delante de las narices. Lo digo muy en serio. La gente dice, oh, es un gran guión, pero yo no me entero. Así que he confiado siempre en mis sensaciones y en mi visión particular de las cosas. He trabajado muchas veces con malos guiones o con guiones inexistentes, pero te implicas porque hay algo en el proyecto o en la energía que transmite que me dice, sí, está bien. Me refiero a que quizá el guión no es genial, pero me gusta el proyecto porque me dice algo en ese momento. Así es como elijo. Me gusta siempre estudiarlo a nivel interno, porque mi nivel emocional es mucho más claro que mi nivel mental. Mentalmente puedo convencerme de dejar o seguir con determinadas cosas, mientras que si las llevo a un nivel emocional, sé que me mantendré firme en ellas. Es muy gracioso. No sé si la gente lo sabe. Supongo que sí. Ni siquiera sé si he visto que entrevistaran a Tim delante de una cámara, así que no sé si la gente le conoce de verdad. Tuvimos una conversación hace años, porque hicimos Pee-wee cuando ya empezaba a hacerme famoso y a ser reconocido y demás. Y Tim me hablaba de lo bueno que era ser director, porque no tenías que aguantar ese tipo de cosas. Desde luego eso ha cambiado. Ahora la gente conoce su aspecto. Se le considera un famoso por derecho propio. Me resulta irónico cuando pienso en lo ingenuo que era respecto a eso, en lo ingenuos que éramos los dos respecto a eso en aquel momento. La mejor recompensa que recibes es cuando alguien te para en la calle y te dice algo que sabes que le sale del corazón. No te lo dice uno de los de, caray, yo quiero trabajar en el cine. Te lo dice de corazón y sabes que va con sinceridad. Es maravilloso y hace que todo esto merezca la pena. Te das cuenta de que conectas y aunque solo sea con unas cuantas personas, es fabuloso.